¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? Pero ¿cómo le va? Muy bien. Acabamos de ver una nueva comisión de trabajo en esta Cámara de Diputados de la Nación, el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, dictaminando un proyecto de ley que tiene que ver con el voto de los residentes argentinos en el exterior. La única comisión, el único plenario que dictaminó en la jornada del día de hoy. Hubo después muchas reuniones informativas, hubo funcionarios nacionales, expertos también en materia electoral. De todo eso vamos a estar repasando en el día de hoy. Muy sucinto el programa, rapidito porque hubo muchísimas comisiones. En este momento se están constituyendo algunos grupos de amistad con China, con Japón, por ejemplo, que quedaban pendientes. Y toda la información sobre lo que va a pasar mañana. Hay mucho revuelo alrededor de la sesión. Bueno, porque además en las próximas horas o en los próximos minutos, según el bloque que uno empiece a mirar, se están empezando a reunir puertas hacia adentro cada una de las bancadas políticas para tomar las decisiones respecto a lo que va a ser la sesión de mañana. Hay 14 puntos que es el pedido de sesión especial que firmó en su momento Gabriel Bornoroni y varios diputados nacionales. Esos puntos fueron ampliados donde se sumó el tema Venezuela. Exacto. También para discutir mañana. Pero en el medio también está qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la designación de los auditores generales de la Nación. Son todos temas que van a estar resolviendo en definitiva las autoridades de los diferentes bloques en la reunión de las 10 de la mañana de mañana, la reunión de parlamentaria, de labor parlamentaria, porque tienen que definir cómo se organizará el debate y también qué pasa con la resolución de repudio al proceso electoral de Venezuela. Hoy estuvieron hablando hace instantes nada más en la comisión también al respecto, porque presidía en la comisión también el diputado Iglesias, y la posición que va a asumir en definitiva Unión por la Patria, ¿no? Y el Frente de Izquierda, dos agrupaciones políticas que venían posicionándose sin cuestionar profundamente el proceso electoral en Venezuela, sobre todo, bueno, exigiendo en algún sentido la presentación de los resultados finales a través de las actas legales, ¿no? Que tiene que dar la autoridad electoral y que se va tratando de encaminar igual con mucha atención por estas horas todavía en Venezuela. Bueno, esto es lo que se va discutiendo en los próximos minutos dentro de internamente en cada una de las bancadas, internamente en cada uno de los bloques, y es también en parte lo que se va a estar discutiendo mañana a partir del mediodía en la sesión especial que está y que va a encabezar Martín Menem, el presidente de la Cámara, y que previamente, como bien decía Amanda, a las 10 de la mañana, reunión de los presidentes de bloque para diagramar una sesión que en principio parece va a durar por lo menos 12 horas. Sí, le damos la bienvenida a los colegas, ¿te parece bien? Cómo no. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, Amanda, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos preparado para mañana? Y una sesión, sí, que va a ser larga y alrededor de 35 cuestiones de privilegios ya anotadas para la jornada de mañana. Recordemos también que a esto se suma, bueno, la denuncia que se conoció hoy, que encabezó Fabiola Yáñez, la que era la pareja del expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Así que, bueno, expectantes también vamos a ver qué lugar va a tener este tema en la sesión de mañana. También aparecen, bueno, el repudio por la visita de los diputados a los represores, el decreto que giró 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la CIDE. Así que sí, se espera una sesión en un contexto político bastante álgido. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes para los tres. ¿Cómo les va? Bueno, efectivamente, creo que la reunión de labor parlamentaria se va a definir concretamente también si se va a elegir o no a los integrantes del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación, lo que decías vos, Fernando. Así que me parece que esos son uno de los temas gravitantes de la negociación que se viene. Creo que sí, va a haber un anticipo, quizás algunos chispazos discursivos en torno a lo que tiene que ver con qué es lo que va a pasar con estos 100.000 millones de pesos, 80 millones de dólares para el aparato de inteligencia como gastos reservados, pero sí, creo que van a ser solamente anticipos discursivos porque va a continuar otro escenario de negociación con lo que pase con la bicameral de inteligencia, pero también con algo que no va a suceder el jueves, si es cuando se reúna la bicameral de trámite legislativo y no traten estos temas. Pero lo que sí está claro
es que la oposición, incluso la oposición dadora de quórum de la ley Bases, está empezando a juntar voluntades para hacer caer el decreto que precisamente amplió los gastos reservados en 100.000 millones de pesos. Una comisión bicameral, perdón, Sí. que todavía no tiene autoridades definidas, ¿no? La de seguimiento de seguridad interior y de estructuras de inteligencia. Tiene Claro. que definir sus autoridades para también Sí. hacer el control necesario, parlamentario, de todas las acciones que lleve adelante y sobre todo de esta discusión sobre el nuevo organigrama que se estableció. Dejó de ser la AFI, volvió a ser la CIDE, sin pasar por el Congreso con Claro. una ley, ¿no? Bueno, y en parte me parece que mientras los diputados y los senadores empiecen a discutir este tema del el DNU, el decreto de necesidad de urgencia respecto a ampliar las partidas presupuestarias para la CIDE, se va aproximando también la fecha en la cual ingrese al Congreso de la Nación el presupuesto 2025, y ahí me parece que es donde se van a licuar la discusión de los números en torno a cuáles van a ser los fondos, en definitiva, que Sí. el Congreso le va a autorizar o le va a aprobar al Ejecutivo para la inteligencia en el año 2025. Y también lo que decía Fer del presupuesto es uno de los temas que atraviesa el radicalismo para definir qué hacer con los proyectos que quedaron pendientes de educación, con la restitución del FONID, Claro. con el financiamiento universitario. Recordemos que habían pedido una sesión para principios del mes de julio, que finalmente decidieron postergar a la espera también de las negociaciones de los rectores con los gobiernos provinciales y con el gobierno nacional para definir qué va a ocurrir con esos fondos. Bueno, los proyectos siguen con dictamen y también están a la espera de ver, bueno, qué lugar van a tener en el presupuesto. Y hablando de números, hoy estuvo acá el secretario de Transporte de la También, Nación también, sí. ¿no? Y se armó un poco de rosca respecto a este tema porque ya se anunciaron la quita total de los subsidios para el transporte del AMBA, que es parte, digamos, central del debate presupuestario, ¿no? El fondo para las provincias. Exactamente. Hay Sí. un tema que veníamos comentando, Sí. especialmente lo hemos contado la semana pasada en este programa, y era la contienda que se iba a dar, la pulseada que iba a surgir en la reunión de la Comisión de Transporte que preside la diputada radical Pamela Verasay, en un contexto en donde sí, Franco Mogueta, secretario de Transporte, ex secretario de Finanzas del último gobierno de Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba, una figura muy importante de transporte, perdón. Y en ese contexto sí rompió el silencio en un momento en donde Verasay ya tenía una serie de pedidos de la oposición para tratar este tema, la restitución del Fondo Compensador para el Transporte Automotor del interior del país, que ya no tiene más fondos desde principios de este año, en un momento en donde este debate recrudeció a partir del 17 de mayo, especialmente por otra partida definida por Mogueta, en donde se actualizaron los subsidios para el área metropolitana, pero siguió la pulseada irresuelta para el interior. A esto se suma un dato muy importante. Los intendentes de las principales cabeceras, las principales ciudades de todo nuestro país, amagaron con movilizar a la puerta del Congreso de la Nación para reclamar una respuesta. Bueno, todavía no la han tenido porque los proyectos no han sido tratados, pero sí vino el secretario de Transporte, anticipó algunas de las líneas de trabajo, se cruzó con varios diputados Sí. que les pidieron explicaciones, como el caso del diputado Eduardo Tonioli de Rosario, defendiendo también un proyecto para restituir el fondo compensador presentado por uno de los intendentes de la Red Federal de Intendentes, me refiero al intendente radical Pablo Hapkins. Claro. Bueno, y en esa sí. discusión que comenzó hoy con estas definiciones contundentes que afectan directamente el bolsillo de la mayoría de los argentinos que viven aquí en la zona del AMBA, va a replicarse dentro de un mes, ¿no? Cuando vuelva la discusión del presupuesto, porque el transporte de pasajeros requiere, para que el boleto sea más o menos accesible, Claro. la participación de los gobiernos provinciales, estacionales y municipales. Sí, siempre es uno de los temas que aparece, ¿no es cierto? La definición por lo que tiene que ver con los subsidios para las provincias pensando en el transporte. También es importante lo que decíamos del anuncio que propuso el secretario Mogueta respecto a el subsidio para los colectivos que transitan solamente en la ciudad de Buenos Aires, son 31 líneas, algo que quiso llevar adelante la gestión del ex ministro, ahora diputado Diego Giuliani, cuando tenía a cargo el pago de los subsidios de los transportes, y uno de los puntos que, bueno, vuelve a generar rispideces entre nación y ciudad, ¿no es cierto? Recordemos que todavía está abierto el capítulo por la coparticipación. Sí. Claro, y ahí entra también no solo ciudad, en el cual pierde totalmente los subsidios, sino también
la provincia de Buenos Aires en torno a aquellas líneas de colectivos que tienen jurisdicción o recorrido compartido únicamente en la provincia de Buenos Aires. La interjurisdicción, aquellas líneas que cruzan la General Paz y que van de Ciudad de Buenos Aires a provincia de Buenos Aires, ahí sí dijo Mogueta que tiene intervención el Estado Nacional y ese subsidio se mantiene. O sea que es solo para las líneas que circulan dentro de los distritos. Exactamente. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se termina de resolver una parte de pulseadas que nosotros hemos venido contando y que pasan por el Congreso, que es la transferencia de jurisdicciones, pero eso implica un tema político, el costo político de aumentar el boleto. Lo que termina sucediendo, y es lo que también pasa en las principales cabeceras de todo nuestro país, es que la ausencia de los subsidios federales deja dos cuestiones: o aumentar más el boleto o que haya una participación mayor de los subsidios o de la provincia o de algunos municipios. Hasta ahora el resultado es lo primero. Y sí. Bueno, veremos qué repercusión hay, porque la primera, más allá del cruce con Tonioli, hubo una primera repercusión desde los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, que fue Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, donde le planteó al secretario la necesidad de mantener y de preservar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado. Pero por el otro lado, que toda transferencia que el Estado Nacional le delegue a la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, tiene que ir acompañado por fondos, acompañado por partidas presupuestarias. Tema doloroso. Claro. Tema doloroso para la ciudad. Escabroso, ¿no? Porque también es parte de la discusión que se viene dando ya hace por lo menos 10 años con el traspaso de los subterráneos primero, de la justicia nacional a la justicia de la ciudad, la policía y el conflicto en la Corte Suprema y la ausencia también, el reclamo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires por la falta de pago la deuda. de la deuda de la coparticipación. Hay pagos de ahora en adelante, pero hay una parte que ya sabían que iba a ser parte de un nuevo litigio, porque indudablemente hay un incumplimiento en una parte del fallo que dictó la Suprema Corte de Justicia cuando le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires respecto al reclamo frente al Estado Nacional, después de que el presidente Alberto Fernández decidiera quitarle un punto de coparticipación que era el que le había dado el entonces presidente Mauricio Macri, cuando cumplió con esta premisa, que es lo que estaba contando Fernando Fracchelli. Cuando Mauricio Macri asume la presidencia, decide cumplir con la promesa de dividir a la Policía Federal, entregarle a la Ciudad de Buenos Aires el control de las 53 comisarías, y sí, fue con los fondos que originaron finalmente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el tema del transporte y de los colectivos en el caso de la ciudad es otro de esos temas irresueltos que ya desde hace varios años a la Ciudad de Buenos Aires les toca afrontarlos con administraciones de distintos signos y empiezan este tipo de tironeo financiero. Claro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre y cómo sigue, ¿no?, esta situación, porque en definitiva, en el momento en el cual se discuta el presupuesto, cada una de las jurisdicciones, cada uno de los legisladores va a venir con los planteos respecto a algunos con temas subsidios al transporte, otros bloques irán planteando temas que tienen que ver con la educación. Te digo que va a haber una anticipación también de todo eso antes del debate por el presupuesto, que es la visita del jefe de gabinete. Bueno, claro. Que si bien todavía no está la fecha clara de cuándo va a ser, sí se espera que sea en la segunda parte de este mes de agosto. Ya las preguntas se entregaron esta semana de todos los bloques. Y bueno, también hay una etapa en el proceso de presentación del jefe de gabinete con su informe donde los distintos bloques hacen pública su manifestación, hacen su análisis, hacen algunas preguntas. Varias de las que están presentes en el intercambio que han tenido formalmente por escrito, pero también otras de coyuntura. Claro. Me parece que esto ya número fijo para estar dentro de las preguntas a Guillermo Franco, ¿no? Sí, a la expectativa, bueno, del debut, ¿no es cierto?, del primer jefe de gabinete, porque recordemos que Nicolás Pose había ido al Senado. Y también lo que va a tener que ver con la participación de los distintos ministros. Recordemos, las comisiones van tomando cada vez máximas de actividad. Bueno, recién remarcaban que Petri no se presentó en la Comisión de Defensa, pero lo que empieza a buscar el gobierno es que no se le vaya de las manos la gestión de esta Cámara, teniendo en cuenta que son una minoría bastante justa. Bueno, hoy fue un día de hablar
por parte de los diputados nacionales y de dictaminar en otros lo que tiene que ver con proyectos vinculados con una reforma política o una reforma electoral. Porque, como vimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, estuvo lo que fue el dictamen que firmaron a partir de una propuesta del diputado, un proyecto del diputado Fernando Iglesias, respecto a el voto de los argentinos residentes en el exterior, ampliar esa votación también en lo que tiene que ver con las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Después vamos a tener bien el dictamen, que están, como dijo Mayoraz, con las firmas de mayoría, las firmas necesarias. Y que también anticipaban que es el resultado de un debate con distintos proyectos. Reclamaba Unión por la Patria una semana más para poder leer el dictamen que se había publicado una hora antes a la comisión, un poco menos de una hora antes, y por eso estaban solicitando más tiempo. Ahí vamos a ver los detalles, porque algo de lo que se decía respecto a las PASO es que uno de los proyectos impulsaba que también puedan participar en las PASO, pero también hizo una referencia al costo que se tiene para el desarrollo de la votación en el exterior. Hoy se vota con boleta única de papel en el extranjero para los votos, los cargos electorales, sean nacionales sobre todo, los de presidente, vicepresidente y también diputados y senadores. Bueno, hay que ver cómo eso avanza, porque ya tiene media sanción un proyecto de boleta única en el Senado y eso no avanza, ¿no? Bueno, y falta un votito. Ahí está falta un votito. ¿Un voto nada más? Falta un votito rionegrino, hay que decirlo, un votito rionegrino, que quizás pueda cambiar, porque nos encontramos con quien fue testigo de ese proceso, y me refiero al gobernador rionegrino, Alberto Beretilnec. Bueno, posiblemente una de las figuras más notorias de la Patagonia Argentina en este momento. Viene de cerrar finalmente lo que ha sido este proceso en donde YPF y la empresa malaya Petronas han decidido instalar una planta de liquefacción en Punta Colorada, en Río Negro, y no hacerlo en la provincia de Buenos Aires, obviamente en el marco de la puja por quien adhiere y los beneficios del régimen de incentivo para las grandes inversiones que está dentro de la ley Bases. Lo cierto es que esto muestra otro costado de quien fue senador de la Nación, una figura muy importante, dador de quórum durante el Senado que presidió Cristina Fernández de Kirchner. Fue clave su aporte. Bueno, hoy no está en su banca sigue en manos de una senadora rionegrina, y lo que puede suceder ahora es que las grandes diferencias que tenían trabado el dictamen y llegar al recinto para la boleta única de papel finalmente se destrabe. Eso es toda una señal. ¿Por qué lo menciono? Porque podría ser, antes de que termine el año, uno de los temas de carácter electoral que sí podría ser transformado en ley. Dudas hay, y muchas más con el correr de las horas, de la posibilidad del oficialismo para poder cambiar el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Se acorta el tiempo, vos lo decías, Fernando, 2 parpadeos y estamos en las elecciones. Va a estar el ingreso del presupuesto nacional. Posiblemente se trate un tiempo después, pero lo que sí queda claro que los tiempos para avanzar con una reforma electoral como la que pretende el Poder Ejecutivo, los tiempos son muy limitados. Bueno, me parece que el gobierno tiene la intención, y ya lo planteó el propio jefe de gabinete, viniendo aquí al Parlamento Nacional y reuniéndose con diferentes bloques políticos, también en Casa Rosada, que la intención del presidente Javier Milei es eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya había entrado en el primer proyecto de ley bases allá por el mes de enero. Pero lo cierto es que no ha encontrado eco en el Congreso. Recién en la comisión, Fernando Iglesias y algunos otros diputados de la oposición dialoguista, podríamos decir, o dadora de quórum, o dadora también de votos para permitir las mayorías al oficialismo, advirtió que en términos personales está de acuerdo con las PASO. Algo similar dijo Carla Carrizo del radicalismo. Son signos de que no hay una masiva perspectiva de eliminar las PASO en la oposición. A lo sumo, me parece que la idea es llegar a modificarlas, que no sean obligatorias. Es un poco la señal que los sectores dialoguistas, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, le han hecho al gobierno nacional, y le han dicho al gobierno nacional. La intención también del gobierno es bajar costos en lo que tiene que ver con
entre comillas, gastos políticos, ¿no? Me parece que el impulso ahora es tratar de bajar costos, pensando en el presupuesto 2025, en lo que tiene que ver con la implementación de una boleta única. Claro, en un contexto de una economía muy restringida, con pocas posibilidades de acceder al financiamiento externo y con muchos vencimientos este año y el próximo. Y ahí hay un tema muy importante, lo mencionaban ustedes dos, y es que si avanza la boleta única de papel, uno de los argumentos respecto a la carestía del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por la cantidad y multiplicidad de boletas, se cae. Este es un primer dato. Pero ¿qué haría que las PASO sigan en pie? Bueno, la necesidad política. ¿Por qué? Porque acá hay una discusión que todavía no ha terminado de cristalizarse y es cómo va a ser la negociación entre el gobierno nacional, la Libertad Avanza, su diseño electoral para el año que viene y la relación con los principales socios que fueron parte de Juntos por el Cambio, pero me refiero especialmente al PRO. ¿Dónde Juntos por el Cambio sigue en pie? Bueno, en las 10 provincias que gobierna. Los gobernadores, los 5 del radicalismo, los 3 del PRO, sus 2 aliados, bueno, consideran que el año que viene es muy importante contar con las PASO para poder llegar a una negociación fructífera con el oficialismo que les permita al menos tener esa instancia de competencia y luego ver si hay posibilidades de que puedan confluir en una competencia. Lo que sí queda claro es que hay exploraciones en ese sentido, hay hechos, no solamente especulaciones, me refiero a lo que sucedió la semana pasada. No solamente el expresidente Mauricio Macri volvió a la boca para relanzar su partido y la presidencia del PRO, sino que ese mismo día el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió en el primer piso de la Casa Rosada con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la principal responsable del armado electoral para el año que viene, de las listas, y es precisamente uno de los temas. ¿Cómo combinar estrategias y voluntades para que el año que viene enfrenten, en el caso de Entre Ríos, bueno, a un peronismo que, si sigue las diferencias entre los socios esquivos del oficialismo, bueno, el peronismo tiene muchas más chances de reconstituirse. Esa es parte de la lectura que compartieron Frigerio y Milei, Karina, en el primer piso de Casa Rosada. Bueno, todo ya empieza también a mirarse desde el punto de vista electoral. Sí. En el horizonte, que parecía muy lejos, cada vez está más cerca. Sí, y ahí también empieza una decisión de un poco lo que se venía charlando, pero de la Libertad Avanza de priorizar también la agenda de los aliados. Esto que decíamos respecto a la modificación de las PASO, que no es una eliminación, sino que haya una necesidad de que sea obligatoria, lo que decía también Claudio de las reuniones entre Karina Milei con distintos gobernadores del PRO y de estos sectores aliados, pensando también en un peronismo que sabe que si se mantiene unido, tiene grandes chances de capitalizar el descontento que pueda llegar a generar este gobierno nacional. A partir de eso, bueno, empiezan las especulaciones. Finalmente, ¿habrá un sector del medio, una tercera posición, esa ancha avenida del medio de la que tanto se habló? ¿Seguirá Cristina Kirchner manteniendo una sociedad con Sergio Massa? Bueno, son algunas de las preguntas que se abren. Lo cierto es que el oficialismo, entendiendo que está en una minoría, busca por lo menos armar un fuerte caparazón. Y hoy también se hablaron de 2 temas más, tiene que ver con el régimen penal juvenil. Empezó la ronda de exposición de autores de proyectos, decimos que hay más de una docena de proyectos aquí ya presentados hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que va a suceder mañana, Antonio. Mañana, Amanda, tenemos una sesión a partir de las 12 del mediodía, sesión convocada por el oficialismo, una nueva sesión especial. Se esperan más de 12 horas de debate a partir de, no de los temas puntuales en sí que necesitan el tratamiento, sino la demora que van a generar las cuestiones de privilegio, alrededor de 35 cuestiones de privilegio, me decían en el despacho de Martín Menem, un Martín Menem que empieza a pensar la posibilidad de trabajar con Silvia de los Penato en un cambio del reglamento para modificar lo que tiene que ver con los tiempos que tienen tanto bloques como monobloques para participar, lo que son las exposiciones al principio de la sesión que hacen los miembros informantes, para intentar que las sesiones básicamente no sean tan extensas con cosas que consideran que quizás lleva mucho más tiempo de lo que puede llevar el proceso, ¿no es cierto? Tenemos para pasar a la siguiente placa, por favor.
Bueno, los temas importantes, sin duda, la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández va a surgir en la jornada de mañana. También los fondos girados a los servicios de inteligencia en razón de fondos no publicados, fondos reservados, que son 100.000 millones. Recordemos, desde 2018 en adelante empezaron a bajar sustancialmente esta cantidad de fondos porque son movimientos discrecionales, y también teniendo en cuenta que hay una bicameral que no fue conformada todavía. Otro de los temas que va a surgir va a tener que ver, bueno, lo planteaba recién Germán Martínez sobre el final de la comisión que veíamos, con la visita a Ezeiza para visitar a los represores. Se conoció hace un ratito la foto, hubo una foto también entre los diputados de La Libertad Avanza y los represores en Ezeiza, mostrando una concordancia y también un deseo de esos represores de que se empiece a tratar un proyecto que tenga que ver para facilitarles la prisión domiciliaria a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad. Y también uno de los temas que entró sobre la cola del temario tiene que ver con, bueno, un pronunciamiento respecto a Venezuela. Lo han hecho los distintos bloques por separados, insistiendo en que hubo fraude, insistiendo también en la situación de que atraviesan con la no presentación de las actas. Venezuela sin dudas va a ser otro tema de los que vaya a surgir en la jornada de mañana, en una jornada ríspida por el contexto en sí. Bueno, los temas también que están en el temario tienen que ver con la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, la regularización de la tenencia de armas de fuego. Estos dos van a tener el rechazo de parte de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, principalmente este último, porque habilita a que una vez que se inicie el trámite por la tenencia de arma, las personas se la puedan quedar en su hogar y no tengan que entregarla a la ANMAC hasta regularizar esa tenencia, lo que facilita no solamente esa tenencia, sino también, según entienden en la oposición, facilita lo que tiene que ver con la compra-venta en el mercado informal de armas. Y también, bueno, lo que tiene que ver con acuerdos internacionales y el ingreso de las distintas tropas, cuestiones reglamentarias, pero que necesitan ser aprobadas por el Pleno para poder llevarse a cabo. Bueno, ahí está, una agenda con temas que podríamos decir que no son altamente generadores de conflicto, ¿no? Sí, va a haber un... Flamígeros. Flamígeros, me encanta. Combustibles. Exacto, va a haber sí discusión importante en respecto a estos temas que planteaba Antonio, de proyectos que tienen dictámenes y que tienen debate. El resto, todos tienen dictamen, pero el resto son ratificaciones de convenciones internacionales y acuerdos del Ejecutivo que para ser implementados tienen que pasar por el Poder Legislativo. Hay una mayoría, más allá que algunos puedan ser rechazados, pero en general son acuerdos que se acompañan, claro, ¿no? O están ausentes al momento de la... Los temas centrales van a estar, o más polémicos, van a estar con las cuestiones de privilegio, van a estar con algún pedido de Unión por la Patria por motivar que se genere la creación de una comisión investigadora por lo que ha sucedido con la visita de los legisladores de La Libertad Avanza al centro penitenciario de Ezeiza. Eso pueden ser los temas que van a generar, bueno, consumir las mayores horas de debate. Gracias, Claudio Mardones, por esta tarde, por este ratito por aquí. Nos vemos después de la sesión. Un gusto. Y queda un datito de hoy, que fue precisamente la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sí, ¿por qué? Porque fue el escenario de un tema muy importante que va a dar mucho para hablar, y es cómo reglamentar la inteligencia artificial, especialmente después de que la Unión Europea ya dio un paso al respecto. Antonio Ricobené, también te damos las gracias por este ratito aquí en el aire. Gracias a vos, Amanda, a vos, Fer, y a vos también, Claudio. Un gusto. Nosotros nos quedamos un ratito más, pero ya despidiéndonos porque mañana, día importante, hay comisiones al temprano, un par de comisiones también. Comisión de Cultura, esperando al funcionario del área, al secretario de Cultura de la Nación. A partir de las 10 de la mañana hay reunión también de
organizaciones de derechos humanos que van a venir a las 10 de la mañana, también al Congreso de la Nación, y a las 10 de la mañana estará la reunión de labor parlamentaria. Claro. Por eso está convocada para las 12 del mediodía la sesión, para que, además de esas actividades que se van a hacer en simultáneo, se espera que alrededor de las 12, 12:30 comience una sesión, como decía Antonio, bien larga por la cantidad de cuestiones de privilegio, pero también con mucha carga política en términos de los sentidos que se ponen a discutir más allá del temario y los que están dentro del temario que también van a generar cierta discusión. Bueno, esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir y mientras tanto, repetimos, por estas horas, reunión puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, de cada una de las bancadas políticas, diagramando lo que va a ser la estrategia política para llevar mañana, a partir del mediodía, al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos. Esto es todo, hasta mañana, hasta cualquier momento, Fer. Adiós, gracias, quédese en sintonía, quédese con Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos por aquí, por DTV.